Hola, buenas. En este vídeo te voy a enseñar a hacer el ejercicio 1 de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de matemáticas. Bien, el ejercicio, ¿vale? Tiene dos apartados. El apartado A dice, resuelve la ecuación. Y nos da esta ecuación que tiene una raíz, ¿vale? Donde tiene dentro de la raíz una X y fuera otra. Entonces, ahora, lo primero que tenemos que hacer es dejar a un lado la raíz. Y esto de aquí pasarlo al otro lado. Si aquí está restando, pasa al otro lado sumando. ¿Vale? Entonces ponemos la raíz de 2x menos 8 igual al menos 4 que ya está aquí, más x. ¿Vale? Fijaos siempre de cambiarlo bien. No vayáis a equivocar. Ahora, lo que tenemos que hacer para que podamos quitar la raíz tiene que ser que esto, ¿vale? Todo esto y todo esto, elevarlo al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado, se quitaría la raíz. ¿Vale? Lo elevamos al cuadrado y esto también. Con lo cual ahora la raíz se va con el 2 de arriba. Y se quedaría solamente 2x menos 8. ¿Vale? Y ahora pues sería menos 4 más x elevado al cuadrado. Y esto ahora hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve esto? Con las identidades notables. ¿Vale? Acordaros que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Vale? A ver si nos acordamos. El doble del primero. El primero, o sea, el cuadrado del primero. El primero es todo esto, incluido el menos. ¿Vale? No podemos dejarnos el menos por ahí suelto. Menos 4 elevado a 2. Más el doble, que son 2, por el primero, que son menos 4, por la x, ¿vale? Que es el segundo, más el segundo, que es la x al cuadrado. Y ya tendríamos esto de aquí hecho al cuadrado. Ahora tenemos que operar los elementos. Menos 4 por menos 4, 16. ¿Vale? Menos por menos es más. Entonces, 4 por 4 es 16. 16 positivo, se pone 16, no hace falta poner el menos. Ahora, más 2 por menos 4, más por menos es menos. 2 por 4 son 8, menos 8 por x. Más la x al cuadrado. Entonces ahora vamos a quitar el paréntesis de aquí. ¿Vale? Siempre ponemos paréntesis porque dos signos no pueden ir juntos. Con lo cual ponemos el paréntesis. Entonces, el más no le hace nada al signo de aquí dentro. Si fuera al revés, que tuviera un menos, se cambiaría el signo que hubiera aquí dentro. Pero al ser un más, se deja simplemente en menos. ¿Vale? Más por menos, menos. Si lo queréis hacer así. Entonces son 2x menos 8 igual a 16 menos 8x, ¿vale? 8 por x son 8x, más x al cuadrado. Ahora voy a pasar a la siguiente página y voy a copiar lo mismo. Vale, ahora tenéis que tenemos aquí una x al cuadrado, con lo cual ya estamos viendo que tenemos una ecuación de segundo grado. Entonces, para resolver una ecuación de segundo grado tiene que estar todo igualado a 0. Pues vamos a poner aquí en este lado un 0 y esto de aquí vamos a pasarlo todo aquí. ¿Vale? Entonces sería igual 0 igual, ahora el 2x que está sumando pasa al otro lado restando. El menos 8 pasa siendo más 8 y luego ya se pondría todo más 16 menos 8x más x al cuadrado. ¿Vale? Lo que está a este lado se queda igual. Ahora, se pone el 0 igual, ahora tenemos que resolver.
¿vale? Ponemos el x al cuadrado y ahora menos 8x menos 2x, sabemos que tienen el signo, tienen el mismo signo, que es un menos, ¿vale? Entonces, al ser el mismo signo, se suman. 8 más 2 son 10x. Y ahora se tiene que sumar el 8 y el 16. Como son positivos, se le pone signo positivo. 8 más 16, 24. Ya lo vamos a poner esto a este lado y el 0 ahí para ordenarlo un poquito, pero realmente da igual. X al cuadrado menos 10x más 24 igual a 0. Entonces ya tenemos la ecuación de segundo grado. Ahora hay que resolverla, ¿vale? ¿Y cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Pues tenéis que acordaros de que es con la formulita. X es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Vale, para los que no se acuerden, a es el numerito que acompaña al x al cuadrado, b es el numerito que acompaña a la x y c es el numerito que está solo. Vale, a partir de aquí ya sabemos que tenemos que resolverlo. Solo es sustituir, donde esté el b ponemos un menos 10, porque cuidado con esto, es menos 10, no es 10, ¿vale? Que aquí la gente se equivoca mucho, menos b, pues el 10, no, no es el 10, es menos 10, igual que si aquí fuera menos 24, aquí fuera menos x, es menos, y el numerito. Aquí al ser más, pues es 24, a seca, no hace falta poner el más. Pero siempre que lleve un menos delante, es menos 10. ¿Vale? Bueno, pues vamos a sustituir. Menos b, ¿ves? Menos la b, que es menos 10, es menos por menos, nos dará más. Pero eso en el siguiente paso lo ponemos. Menos b, más menos la raíz de b al cuadrado. Menos 10 al cuadrado. Menos 4 por a, que es un 1, porque el numerito que acompaña a la x es un 1. ¿Vale? Hay gente que dice, ay, la x no tiene número. Pues la x tiene un 1, pero no se suele poner porque se supone que se tiene que saber. ¿Vale? Ahora, por 24. Dividido entre 2 por 1, que es el a. Igual. Ahora ya ponemos más 10, porque menos por menos es más. Y el 10 más menos raíz menos 10 por menos 10 son 100. Ahora, menos 4 por 1, 4, 4 por 24, 96. Partido 2. 2 por 1, 2. Vale. Ahora nos quedaría, son 10 más menos la raíz de 4. Partido 2. Entonces ahora esto tiene dos soluciones. Una es con el signo más, ¿vale? Utilizando el signo más, pues hoy la fórmula es más menos, porque luego al final una es para el más y otra es para el menos. Ahora vamos a poner 10 más 2, porque la raíz cuadrada de 4 son 2, ¿vale? Partido de 2. Igual a 12 partido 2, la solución nos daría 6. Pero ahora tenemos otra solución, que es 10 menos 2 partido de 2 igual a 8 partido 2 igual a 4. Vale, lo único que hemos hecho ha sido pues ir reduciendo y hasta el final que nos ha dado los resultados. Ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos que mirar si las dos son solución. Entonces para eso está la comprobación. Si x vale 6, 2x menos 8, ¿vale? Toda la ecuación inicial, si sustituimos la x por el 6, debe darnos menos 4. ¿Vale? Entonces ponemos el 6 y nos da menos 4
Pues resolvemos. Vemos que sí, que son 2 menos 6 igual a menos 4. Con lo cual sí que da. ¿Vale? Porque al ser menos 6 y esto más 2, se restan y se pone el signo del mayor, que son menos. Entonces, el x igual a 6 sí que nos daría como solución. ¿Vale? Ahora, x igual a 4. Ponemos otra vez la ecuación y miramos a ver si nos resulta igual. Raíz de 0 es 0. Con lo cual 0 menos 4 es menos 4, pues también. Las dos soluciones son buenas. Vale. Con esto ya hecho, pasamos al segundo apartado. Al apartado B del ejercicio, que dice: el 12% de una cantidad más el 18% de su mitad suman 966. ¿Cuál es la cantidad inicial? Aquí es un poquito de pensar, ¿vale? Porque nos está diciendo el 12% de una cantidad. Vale, tenemos una cantidad que vamos a llamar X. Entonces, el 12% de la cantidad, o sea, 12% por X, que es como se calcula, más el 18% de la mitad de X, con lo cual es X partido 2. Suman 966. ¿Vale? Nos quedaría esta ecuación, porque el 12% de X más el 18 de su mitad daría eso. Ahora tenemos que resolver. 12 partido 100 por X más 18 partido 100 por X partido 2 igual a 966. Lo pongo así para calcularlo mejor. ¿Vale? También podría haber hecho 0,12 o 0,18, pero he preferido hacerlo así para que salga más cómodo, no con decimales, que es un rollo. Bueno, entonces, ahora tenemos que hacer las multiplicaciones. 12 por X, 12X, partido de 100, más 18 por X, 18X, partido de 100 por 2 son 200, igual a 966. Ahora, lo que tenemos que hacer es sacar como un denominador a todos los elementos, ¿vale? Como un denominador aquí, aquí y aquí abajo. Aquí abajo, aunque no lo ponga, debajo de 966 es como si estuviera dividido por 1, partido 1. Entonces, el común denominador va a ser 200, ¿vale? Si sacáis el mínimo común múltiplo, sabéis que da 200. Entonces, ahora ponemos 200 debajo de todo. 200 dividido entre 100 da 2. 2 por 12x. ¿Vale? 200 entre 200 es 1. 1 por 18x. 200 entre 1, que ya he dicho que está debajo de la fracción, son 200. Entonces son 200 por 966. Entonces ahora, al tener el mismo denominador, se quitan. Y se quedaría solamente lo que es la parte de arriba. 2 por 12x más 1 por 18x igual a 200 por 966. Y ahora ya se resolvería la ecuación, que es muy simple. 2 por 12x, 24x, más 18x igual a 193.200. No os asustéis por ver números tan grandotes. Ahora veremos que, siendo que tenemos calculadora, no tenemos que hacerlo a mano. A ver, 24x más 18 son 42x igual a ese número tan grandote, 193.200. Entonces ahora, para despejar la x,
solamente tendríamos que el 42 que está multiplicando a la x, pasarlo dividiendo a este número tan grande. Entonces, x sería igual a 193.200 partido de 42, x sería igual a 4.600. ¿Habéis visto en lo que se ha quedado? Bueno, a ver, aquí mucha gente se habrá liado, habrá dicho, uy, 4.600, 966, ¿cómo puede ser que dé más grande que el número? Porque aquí te está diciendo que es la suma de sus tantos por cientos, ¿vale? No la suma de sus mitades, ni tal y tal. Te está diciendo la suma de sus tantos por cientos, con lo cual es normal que dé un número tan grande, ¿vale? Ahora vamos a ver la comprobación, y así veréis. A ver, nos ha dado x, que la cantidad era 4.600. Entonces, el 12% de x es 0,12, ahora sí que lo pongo con decimal, por 4.600 es igual a 552. 18% de x partido 2, de esa cantidad dividido entre 2, es igual a 0,18 por 4.600 partido 2 es igual a 0,18 por 2.300, que es la mitad, igual a 414. Entonces ahora si sumamos el 12% de x, que son 552, más el 18% de x partido 2, que son 414, nos tiene que dar 966. 552 más 414, 966. ¿Vale? Con lo cual el ejercicio lo hemos hecho bien. ¿Vale? Siempre que hagáis un ejercicio en un examen, lo ideal es comprobarlo. ¿Vale? Y más de matemáticas, que son números, y los números, pues, son los que hay, no hay más. Así es que nada, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda me lo decís. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.